bienvenidos a esta mesa redonda virtual, que bueno, más que redonda es cuadrada por el tamaño de las pantallas que tenemos. Y comentaros pues, muy brevemente bueno, dentro del proyecto Fórmate en Casa, lanzamos en Open pues, desde el 23 de marzo, ¿no? Ya vimos un poco por dónde venían las cosas y entendíamos que era una oportunidad pues, para apoyar a organizaciones, a trabajadores con formación gratuita, pero sobre todo muy alineada con nuestra visión, o sea, con una orientación práctica y aplicada, pues a través de cursos, recursos didácticos que tenemos abiertos en la web, y luego el desarrollo de algunos webinarios que hemos ido desarrollando a lo largo de estas semanas y que también están disponibles. Al final el objetivo no deja de ser que, bueno, pues en un momento en el que nos toca a todos arrimar el hombro, yo creo que es obligado y debe ser así. Hay una serie de personas y organizaciones que se sumaron a la iniciativa y lo que queríamos era conseguir también posicionar a la formación como algo estratégico. Entendemos que afrontar sobre todo lo que nos viene encima y esta situación, un nuevo escenario que de verdad que resulta difícil manejar, pues tanto la sociedad como las organizaciones va a ser un elemento fundamental afrontar estos retos de una manera, digamos, organizada, planificada y sobre todo contando con el apoyo y la ayuda de personas que nos pueden aportar y nos pueden dar algunas ideas que nos abran un poco la mente, ¿no? En ese sentido. En ese sentido, pues, pensamos aparte de los webinarios, en hacer un formato, la mesa redonda, que es bueno, pues un clásico, ¿no? Dentro de las actividades que hemos organizado, tanto dentro de universidades como muchas instituciones, universidades, por supuesto, organizaciones privadas, y es pues, contar con la aportación de expertos que al final, como tales, nos dan algunas claves y comparten algunas ideas que nos pueden ayudar a reflexionar y entender qué está pasando, ¿no? Y si pensamos en recursos humanos y tecnología, bueno, pues estamos todos estos días hablando de e-learning, de teletrabajo, conciliación, el reclutamiento y la selección, el talento, ¿no? Pues entender un poco de dónde venimos, ¿no? Qué cosas se han estado haciendo y reflexionar hacia dónde vamos. Yo estoy convencido que nos va a ayudar a establecer estrategias de afrontamiento de esta nueva situación. Para ello, bueno, pues contamos con una mesa, yo diría que excepcional, ¿no? Tengo, yo digo, la suerte, ¿no? de conocer a personas magníficas, ¿no? Y no lo digo solo en el nivel profesional, sino también humano. Aquí, bueno, pues contamos con Patricia Pérez, de Casa del Libro, luego os cuento un poquito más, a Carlos Peregrín Fernández, a Rogelio Iglesias, y sin duda nos van a aportar pues experiencia que al final han ido también adquiriendo y compartiendo en organizaciones muy importantes donde han estado trabajando. Yo siempre, antes de presentarlo, ¿no? Digo que con todos ellos compartía la idea de mens sana e incorpore sano. Es decir, son personas, todas ellas, que tienen el mejor deporte del mundo, que es tener hijos, con lo cual los hijos son un deporte estupendo, tanto a nivel mental como físico, y nos hacen ponernos al día de manera continua. Pero además de ello, bueno, pues, son grandes lectores, también amigos, lógicamente, especialmente Carlos de escribir, con algunos libros en su cargo, y, por supuesto, practicantes de deporte, pues bicicleta, baloncesto, pádel, running, en fin, lo que el tiempo nos deja, ¿no? Ahora en casa, pues seguramente un poquito menos. Y muy brevemente os presento a las tres personas. En este caso empezaría por Patricia Pérez, ¿no? Me decía que es apasionada de las personas, en tanto su desarrollo como el crecimiento, alineado con la estrategia de la compañía, buscando siempre el compromiso con nuevas formas de hacer y de pensar. Licenciada en Derecho, con varios posgrados, tanto en recursos humanos como de negocio, y con más de 15 años de experiencia en el sector, sobre todo retail, en grupos como Planeta o Inditex. Luego tenemos a Carlos Peregrín Fernández, que bueno, me compartió que Pelegrín no parte de su nombre de pila, cuestión que le agradecí, ¿no? Porque era algo que desconocía. Licenciado en Empresariales, NDA, PGA, también tiene formación en Economía Digital. Ha desarrollado 20 años como directivo en empresas como pues, tanto en recursos humanos como en transformación, como Caja Madrid, Telefónica, Orange o Iberia. Y además de trabajar en las trincheras, también ha trabajado y trabaja actualmente como consultor y como asesor de
de diferentes empresas, además de trabajar como speaker y profesor, por ejemplo, de SADE o de Deusto. Siempre me decía, como compartía todos los demás, que sus 3 hijos son su gran proyecto vital, pero además de esto, bueno, pues le está dedicando ahora tiempo a escribir y aportar su experiencia también a través de algún libro y, por supuesto, artículos. Y por último, y no menos importante, Rogelio Iglesias, que es en este caso licenciado en DADE, tiene posgrados tanto en el área legal como de recursos humanos, también más de 20 años de experiencia, aunque no los parezca, en el campo de recursos humanos y organización, en entornos internacionales. Pues, y además trabajando en sectores muy diferentes, de compañías pues, como Konica Minolta, KSC, Oesia o American Express. Debo destacar además, te lo voy a contar, que es un gran conversador y no es cualquier cosa. Desde la universidad ya era miembro del equipo de debate, con lo cual lo que es hablar y debatir es algo que le gusta y además lo hace de manera muy, muy abierta y con mucha capacidad de escucha, lo cual siempre se agradece. Y por supuesto, para acabar, destacar que también es voluntario en varias ONGs y que bueno, pues es otra de las facetas que le gusta cuidar. Aquí ya pasaría directamente pues, a contaros un poquito, antes de cederle la palabra a nuestros ponentes, a cómo vamos a establecer un poco la programación. La idea es establecer básicamente 3 preguntas sobre las que, digamos, cada uno de los ponentes dará, pues, digamos, una visión o una participación de en torno a unos 5 minutos cada uno. Y después de esas 3 preguntas, estableceremos unas conclusiones que nos permitan pues dar una vuelta a alguna idea que haya podido quedar sin cerrar y sobre las 10:40 y 45 lo que haremos será pasar a una parte de preguntas que recibiremos a través del chat y que bueno, iremos compartiendo a través ya de los diferentes ponentes con su visión. A partir de aquí no quiero alargar más mi participación y lanzaría la primera pregunta, que en este caso sería, le vamos a dar el primer turno, lo que también vamos a hacer es cambiar el orden de los turnos para que nadie tenga más protagonismo. En este primer turno será Patricia y en este caso la pregunta es, de alguna forma, de qué situación de partida venimos las empresas. Así que cedo la palabra a Patricia Pérez. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José, y sobre todo muchas gracias por darme a mí el inicio de las intervenciones, teniendo en cuenta que soy la más junior de los 3, sobre todo para hablar de dónde venimos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una situación de partida fundamental y es la propia evolución hasta del rol de recursos humanos. Yo creo que hace años, hace 20 años, que es cuando yo empecé todo esto, es verdad que no se hablaba de recursos humanos, de relaciones laborales, sobre todo porque eran aquellos momentos en los que dedicaban casi el 90% de su tiempo, los departamentos de recursos humanos lo dedicaban a nómina, ¿no? Y entonces, yo siempre digo que yo recuerdo a las personas de recursos humanos picando nómina con una regla, ¿no? Porque tenían que estar revisando horarios. Yo, como bien me has dicho, vengo de retail, de haber trabajado pues, en Decathlon, en Lides, y ahora trabajo en el Grupo Planeta. Y es verdad que yo recuerdo aquellos años en los que se revisaba la nómina con una regla. Dedicaban el 90% de su tiempo y el poco tiempo que les quedaba quizás era para chequear cuántas evaluaciones del desempeño de aquellas que se hacían en aquella época habían hecho los departamentos, no para analizar su contenido, sino el número que se había realizado, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología también ha permitido que se evolucione el rol y que ahora pues hablemos de recursos humanos, de personas, de como queramos definir. Yo como responsable internacional en Inditex sí que es verdad que viví un cambio muy importante. Cuando yo empecé en este mundo en el 2008 teníamos un simple móvil donde la comunicación era por SMS y una llamada, donde era absolutamente presencial todo lo que desarrollábamos. Yo en su momento llegué a tener un equipo de 14 personas conmigo y yo formaba parte de un equipo de 5 personas y siempre hacíamos reuniones presenciales porque no nos podíamos plantear otra cosa. Es verdad que en el año 2011-2012, con la llegada de Skype, pues las cosas ya cambiaron mucho. Ya podíamos tener esas reuniones de equipo semipresenciales, porque en definitiva, pues por lo menos ya te veías. Creo que esta llegada de nuevas tecnologías a nosotros nos ayudó mucho, no solo como equipo, porque ya te ponías cara, sino a través, éramos mucho más eficientes, porque al final, pues a nivel de reclutamiento, por ejemplo, en el momento que querías hacer una entrevista ya no necesitabas trasladarte
a Ginebra para hacer una entrevista con uno de los recursos humanos del país, sino que ya directamente le podías hacer una entrevista, por lo menos podías hacer un primer filtro. También es verdad que empezamos a tener los primeros atisbos de las redes sociales, ya podíamos empezar a hacer convocatorias masivas, pero las redes sociales no estaban muy todavía en tendencia y nuestro contacto, tanto con el cliente interno como con el cliente externo a nivel de recursos humanos, era un contacto tremendamente limitado a lo presencial o a pequeñas publicaciones que se podían realizar, que al final nos hacía ser muy poco atractivos. Es verdad que yo creo que también partimos de un histórico a nivel de recursos humanos dentro de las empresas, donde el no tener herramientas o no herramientas muy desarrolladas nos hacía ser muy subjetivos, o esa era la visión que se tenía del rol de los recursos humanos antes. Es decir, pues partiendo de la base de que todos creen que somos psicólogos en recursos humanos y que luego las decisiones se tomaban de una manera un poco aleatoria, ¿no? Entonces sí que es verdad que hubo un momento hace 15 años donde las herramientas eran pocas, no teníamos muchas herramientas, o no las empresas estaban dispuestas a invertir todo lo que se requería para la implementación de estas herramientas y en definitiva se nos tachaba un poco de subjetivos, la toma de decisiones era subjetiva. Es verdad que eso ha ido evolucionando y lo veremos también con lo que hoy tenemos. Hemos ido siendo cada vez más objetivos y esto también ha ido consolidando el rol de estos departamentos de personas, ¿no? Que yo creo que es algo fundamental. Pero es verdad que, como decimos, yo vengo de un mundo como es el retail, que ya de por sí es muy presencial, a pesar de que tenemos un comercio online que funciona mucho. Vengo de empresas muy retailers y donde la presencia se requiere mucho. Personalmente, Carlos tenga mucho que aportar, dado que viene de un mundo muy tecnológico, ¿no? Como has dicho, que al final ha trabajado con grandes empresas como Telefónica. Seguro que Carlos nos puede aportar mucho en cuanto a su visión de dónde venimos. Muy bien, pues nada, buenos días y muchas gracias. Sí, hombre, la verdad es que mi visión es complementaria, ¿no?, a la que nos acabas de contar. Bueno, yo empecé en Zardoya y Otis muy pronto mi carrera, pero luego pasé 4 años en consultoría. Ahí, como estaba en una pyme, hablo de los 90, del Neolítico, pues bueno, como tenía más inquietud que la media, me encargaron, recuerdo, con otro compañero que ahora vive en Navarra, como Javier Oyoqui, el empezar a mirar lo que era una LAN, una red diaria local, que para aquel momento era una cosa como súper innovadora, es decir, que era simplemente conectar los ordenadores de la oficina entre sí. En los 90 esto era como una cosa muy novedosa, ¿no? O sea, pasé de ese mundo más de pyme, de consultoría, a Caja Madrid, ya claro, fue un salto cualitativo. En Caja Madrid en los 90 ya teníamos conectadas a todas las oficinas y teníamos un pequeño software que habíamos hecho con una universidad pública de Madrid, donde podíamos hacer ya training, vamos a decir, online. O sea, realmente era en línea. Es decir, nosotros podíamos hacer la formación de producto ya a través de los ordenadores de las oficinas. Era una formación muy rudimentaria, por supuesto no tenía multimedia ni nada que se le parezca, eran aquellas pantallas verdes que te dejaban los ojos y tal, pero podías subir contenidos ya en tiempo real, ¿no? Es decir, que la tecnología ya empezaba a estar ahí. Nosotros teníamos de RP en aquel momento SIGAYIP CS, que luego se quedó HR Access. Eran los primeros RPs de recursos humanos. En aquel momento nació Meta 4, que fue un subidón de energía para España, porque nos pusimos un poco al frente de los RPs de recursos humanos en el mundo. Lo que pasa es que luego fue una empresa que no progresó bien. Pero bueno, era cuando empezaba todo este mundo, ¿no? Luego ya entré en Telefónica en 2001, hace casi 20 años, y ahí ya teníamos herramientas que se han generalizado hace muy poquito en el mercado. O sea, nosotros nos video reuníamos en el año 2001, por ejemplo, porque teníamos una red interna de comunicaciones pues, con un canuto muy gordo que nos permitía hacerlo, ¿no? Y bueno, pues teníamos reuniones en distintas salas con 100 personas en cada sala, por ejemplo, cosas que hoy todavía hay muchas empresas que no hacen. Y quiero decir con esto que no es un tema de tecnología, es de cultura, ¿eh? Es decir, que es de lo que hablamos seguramente luego. El teletrabajo lo montamos también al principios de hace 2 décadas, ¿no? Y hoy, pues hasta que el COVID ha venido a acelerar la transformación, la mayoría de las empresas no se había subido a ese carro. Por lo tanto, tampoco era un tema de tecnología. Nosotros nos pusimos al frente porque vendíamos ADSL, entonces, bueno, era un argumento de venta para la ADSL, decir, oye, un motivo para que tú tengas ADSL en casa es la conectividad y lo que eso supone en términos de productividad.
En aquel momento los ADSL, si recordáis, los subvencionaba el gobierno, es decir, tú tenías una cuota que te podías deducir y todo esto, ¿no? Bueno, yo en aquel momento incluso teníamos una solución de e-learning ya muy potente y creamos una empresa que sigue existiendo hoy, casi 20 años más tarde, fue un spin-off del departamento que hoy se llama Telefónica Educación Digital y en aquel momento se llamaba Educaterra. Bueno, en aquel momento las grandes, yo voy a sacar un libro que como ya no se puede comprar porque está agotado desde hace 15 o 20 años, que se llamaba e-learning, las mejores prácticas en España. Bueno, pues hace 18 años pues juntamos ahí las experiencias de los típicos, Ferrovial, Santander, bueno, todas las grandes compañías que en aquel momento ya tenían plataformas de e-learning. Y nosotros imaginábamos un mundo del e-learning que hubiera crecido mucho más rápido de lo que luego fue la realidad. Como bien comentabas, esto en las medianas o en algunos sectores por cultura, vuelvo a la cultura, es decir, porque hay sectores más presencialistas, pues no corrió tanto, ¿no? Igualmente con la tecnología aplicada a recursos humanos. Voy a sacar el segundo libro. 2 años más tarde, un año más tarde, también con AIDIP sacamos un segundo libro que se llama EHR, la tecnología al servicio de las personas. Este libro tiene más de 15 años y ahí ya hablábamos de muchas de las cosas que se pueden hacer ahora y insisto que ha sido más por un tema de cultura. Cuando yo llego a Iberia en el 2012, o sea, mucho más cerca de donde estamos ahora, un poco lo que tú comentabas, las reuniones eran presenciales. Para una reunión en Nueva York de 4 horas, la gente se iba 2 días en avión. Es verdad que como era una línea aérea, había la percepción de que el avión no costaba, pero claro, el coste de oportunidad del tiempo de los directivos, y luego que sí cuesta, porque al final es fuel, y ahora que estamos muy sensibles con la sostenibilidad, tampoco era muy bueno el volar para mantener una reunión de 4 horas, pero igualmente para ir 2 horas a Londres o cosas de este tipo. Era un tema cultural. Como yo venía del sector telco, pues se hizo la sencilla pregunta, oye, ¿por qué no nos videoreunimos, ¿no? Y pasamos rápidamente a esa cultura y en pocos meses, pues con British Airways en la integración ya lo hicimos todo online. Las primeras reuniones para verte, tocarte y estas cosas y ponerte cara, pero ya a partir de la segunda o tercera reunión no tenía mucho sentido. Con lo cual, bueno, yo creo que venimos de un mundo donde la tecnología, bueno, ya nos ofrecía muchas oportunidades, pero que realmente la cultura es la que nos ha ido limitando. Es verdad que la tecnología, como bien decías tú en el ejemplo de Skype, era cara y a veces, o sea, por ejemplo, en el 2008-2009 ya teníamos una tecnología en telefonía que se llamaba videopresencia, que permitía reunirte y tener la sensación de tener a la otra persona enfrente porque son pantallas donde te ves en tamaño real, ¿no? Como si yo la tuviera a Rogelio al lado y le pudiera dar paso como le voy a dar para que él nos cuente su visión. En aquel momento era muy caro, pues hoy tenemos estas soluciones como Zoom o cualquiera de las herramientas que son plug and play y que son muy baratitas, ¿no? Eso también ha facilitado. Rogelio, cuéntanos un poco tu visión de ámbito además multinacional y global. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, lo primero, buenos días a todos. Un placer estar aquí con vosotros esta mañana y bueno, pues por complementar un poco a Carlos y Patricia, pues mi experiencia es, yo creo que afortunada, porque siempre he estado en compañías con bastantes medios a nivel tecnológico, entonces pues sí es cierto que desde mis inicios en Atos Origin, pues recuerdo bases de datos, digitalización de los mismos, utilización de herramientas tecnológicas prácticamente desde el principio, ¿no?, de mi carrera profesional, ¿no? Nunca he estado en un entorno analógico, por decirlo de alguna forma, siempre he estado en un entorno digital, ¿no? Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención pues, los profesionales que vivieron esa transformación analógica digital porque creo que tienen unos skills brutales. Estoy pensando ahora mismo en un buen compañero, un buen amigo, José Luis Rodríguez, es director de Telefónica, que es lo que siempre digo, joder, José, tú has pasado desde una España sin democracia a una España digital en el siglo XXI, ¿no? Imagínate la trayectoria profesional que tienes, ¿no? Yo soy de una generación que, entre comillas, lo ha tenido todo más fácil. Pero yo creo que muchas veces cuando hablamos de dónde venimos y a dónde vamos o de dónde venimos, caemos en la tentación de hablar de las compañías donde estamos, ¿no? Y perdemos un poco el panorama de lo que es el tejido empresarial español. Hoy por la mañana lo repasé porque no me acordaba de memoria. Las grandes, medianas y pequeñas empresas representan solamente un 6% del tejido empresarial de España. Con lo cual, cuando uno se pregunta cómo está preparada o de dónde viene la empresa española,
Si piensan en el 94% de las empresas que son pymes, la respuesta es obvia. No está preparada la empresa española para la situación que estamos viviendo. Ni la empresa española, ni desafortunadamente los organismos públicos. Nadie está preparado para la situación que está pasando. Y lo que es también, que a mí es algo que me desconcierta un poco, ¿no? Cuando ahora mismo pues vemos que estamos la mayoría de nosotros teletrabajando, que desafortunadamente no somos la mayoría, ¿no? Nosotros sí, pero no somos la mayoría de empleados en España. No creo que estemos teletrabajando, creo que estamos en modo de supervivencia. Yo, por ejemplo, tengo a mi esposa trabajando, tengo 3 niños pequeños en casa y tengo un perro, ¿no? Con lo cual, en cualquier momento, durante esta conferencia puede pasar algo. O sea, podéis escuchar algún ruido, algún grito, algún lloro o algún ladrido, ¿no? Entonces, ahora mismo yo creo que estamos todos en un modo de supervivencia que nos ha venido, prácticamente sin poder imaginarlo hace 3-4 meses. Si alguien nos lo hizo hace 3-4 meses lo que estamos viviendo ahora mismo, sería impensable. Y curiosamente, y ahí es algo que sí que comparto y os lo puedo decir por la experiencia que he tenido, sobre todo a nivel multicultural más que multinacional. Soy fiel defensor de los españoles, pero sin un sentimiento de patria, no me malentendáis, pero creo que la cultura española es una cultura muy positiva y me hace ver, en una situación como la actual, ¿no? lo solidarios, lo positivos, lo flexibles que somos a nivel cultural. Yo creo que estamos viendo a día de hoy la peor crisis a nivel humanitario de la sociedad española desde la Guerra Civil. Es algo pues, dramático. Y cómo lo estamos encarando los españoles, voy a copiar una frase, ¿no? Me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Y es verdad, sinceramente es verdad, ¿no? Y os lo digo sin ningún tipo no me malentendáis, ¿vale? Sin ningún tipo de patriotismo. Os lo digo de corazón y de espíritu, ¿no? Ver los ejemplos de cómo las personas se están adaptando, de cómo las empresas se están adaptando, ¿no? Y todavía había un reportaje por televisión, ¿no? De una pequeña empresa, cómo está trabajando las medidas de prevención para poner en marcha toda la actividad económica, cómo hay gente que está pues, anteponiendo sus intereses individuales a los intereses comunes, pues me hace ver que tengo muchísima esperanza en la sociedad de este país y que estoy convencido que aunque no tengamos ni los medios técnicos para teletrabajar, ni la cultura ni la filosofía del trabajo, ni la cultura ni la filosofía del management adecuado, creo que de verdad que somos una sociedad súper positiva, súper flexible, que nos adaptamos al cambio como casi ninguna otra sociedad, como casi ninguna otra cultura de trabajo, y estoy convencido que a día de hoy son las principales armas para luchar contra el desafío presente y los desafíos futuros que tenemos a corto plazo. Muchas gracias, Rogelio, Carlos y Patricia, por vuestras aportaciones en este primer arranque. Yo, desde luego, comparto, ¿no? Que siempre nos lo han dicho, ¿no? Cuando vas con directivos multinacionales te dicen, oye, lo de la planificación no lo lleves muy bien, pero lo de improvisar y lo de sacar adelante con esa capacidad de dar respuesta rápida a problemas que surgen, tenemos la capacidad. Pero bueno, siempre se puede mejorar sin lugar a dudas. Centrándonos un poquito en la segunda pregunta, estaría más enfocada al presente. Seguimos hablando de recursos humanos y tecnología y sería de alguna forma y desde vuestra perspectiva, lógicamente, y de las organizaciones en las que estáis, el entorno que estáis viviendo, ¿qué soluciones estamos adoptando ahora mismo las empresas? En esta ocasión le cedo la palabra a Carlos para que nos aporte su visión. Adelante, Carlos, gracias. Bien. Bueno, aquí habría que distinguir, como bien comentaba Rogelio, dependiendo del tamaño de las compañías, ¿no? Yo he hecho mi carrera en grandes compañías, como decíamos antes, pero ahora me dedico a asesorar a pequeñas y medianas, desde 1 millón de euros, la más pequeña, que es una empresa que se llama Convida, que fabrica una bebida orgánica que se llama kombucha, hasta la más grande, así que está últimamente, que es Balearia, y en Alicante, muy cerca de vosotros, y que factura 400 millones, ¿no? Entonces, bueno, me he movido más en ese ámbito ahora mismo y voy a empezar a colaborar con alguna institución pública también mediana cuando pase esto. Ahora están un poquito liados con el COVID. Entonces ahí, ¿qué estoy viendo? Bueno, pues evidentemente la mayoría de las pequeñas y medianas, primero las grandes, yo creo que ya
tienen bastante extendidas todas las herramientas de gestión que hablábamos antes, que todos tienen RPs, todos tienen la posibilidad de teletrabajar y esto lo tienen bastante instalado. Otra cosa es cómo está enganchado entre sí, y luego que muchas de las grandes están todavía instalados en el lío de las modas, ¿no? Entonces, tan pronto acaban de instalar una herramienta como ya están metiendo otra, con lo cual nunca tienen ninguna funcionando, ¿no? Es decir, pero bueno, ahora está muy de moda Workday, por ejemplo, pero Workday no es una solución completa y entonces, bueno, hay muchas grandes del IBEX 35 que están en ese permanente proceso de implantación de una nueva herramienta, que en mi experiencia lo importante es más vale tener un Renault corriendo todo el rato que tener un Porsche y tenerlo en el garaje cada 15 días, ¿no? Es decir, hay que tener una herramienta un poquito potente, pero tampoco hay que estar pensando en tener el cutting edge tecnológico, sino usarlo y usarlo para tomar decisiones. Yéndome al otro que hemos hablado menos quizá, que es la pequeña y la mediana, pues hombre, muchas compañías, incluida alguna que ahora se ha hecho muy grande, que yo estaba asesorando hace unos meses, pues llevan la nómina en un Tamagotchi, en una solución local, ya no digo los temas de talento, por supuesto eso ya o no lo llevan, o si lo llevan en un Excel con suerte, ¿no? Entonces, es verdad que ahí tenemos un salto que dar tecnológicamente. La ventaja es que hoy en día hay muchas soluciones, hay un mundo startupero alrededor de recursos humanos muy potente. Yo personalmente colaboro en una Action Tank que se llama Transforma Talento, que está vinculado a una iniciativa que se llama Transforma España, y ahí damos unos premios desde hace 3 años a las mejores startups en el ámbito de recursos humanos, y la verdad es que ahora hay soluciones en la nube, en modo servicio, muy baratitas. Pues me estoy acordando de Tramitab, por ejemplo, que la premiamos hace 2 años, que es una startup que se dedica a temas de administración y nómina de manera muy ágil, en modo servicio, externo, tal. Pero en temas, por ejemplo, de talento, pues hay 1000. Tienes Talentú, que la premiamos también hace 1 año o 2, pero hay 1000 de esas. O sea, entonces, yo creo que las pymes en España ahora tienen la posibilidad de usar la tecnología de manera muy sencilla. Herramientas como Slack, el propio Zoom, cualquier tipo de herramientas son muy accesibles, son baratas y las pagas solo por uso, ¿no? Entonces, ahora mismo el acceso yo creo que es universal, y vuelvo a la cultura, ¿no? Es decir, lo que hay que tener es un cierto plan, una estrategia y una cultura. Es verdad que en algunos, según mides en el peso de la economía, pues las pymes pesan un 90 y tantos %, pero bueno, luego en tamaño del PIB y en número de empleos, pues solamente la administración pública ya se lleva un porcentaje gordísimo de todo esto, ¿no? Es decir, que es verdad que las pymes van por detrás, pero yo lo que creo es que a día de hoy están corriendo a una velocidad inusitada. Mi experiencia es que ahora mismo cualquier mediana empresa ya usa Slack internamente, ya conoce lo que es la videoconferencia y probablemente, por ver una cosa buena al escenario actual, pues lo que nos ha pasado es que hemos corrido en mes y pico culturalmente lo que no habíamos corrido en los últimos 20 años. Y aquí la gran duda, y lo hablaremos luego, es cuánto de eso se va a quedar y cuánto va a ser simplemente una moda pasajera o una necesidad a la que no hemos podido, de la que no hemos podido escaparnos, y que cuando esto pase volveremos a nuestro mundo analógico. Yo creo que no, que gran parte de lo cambiado se va a quedar. Pero bueno, Rogelio, en esa experiencia multicultural también seguro que nos añade matices interesantes. Muchas gracias, Carlos. No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que a día de hoy, afortunadamente, el precio de la tecnología se ha abaratado mucho y se ha democratizado. Yo creo que a día de hoy, esto es un ejemplo. Lo que estamos haciendo por la humanidad es un ejemplo, ¿no? Es más, yo, por compartir con todos vosotros una experiencia profesional en la que participé ya hace 2012, ya hace unos años, desde la empresa San Edison, donde estuve trabajando, pues desde Madrid teníamos prácticamente un hub a nivel mundial y dábamos servicio a nivel mundial. Si exceptúas Estados Unidos y Canadá, el resto de los mercados a nivel mundial se gestionaba desde Madrid. Y ya en aquel año ya teníamos
herramientas completamente válidas para coordinar el trabajo de forma no presencial en más de 20 países, ¿no? Con culturas tan diferentes como podría ser la brasileña y la japonesa, ¿no? Que poco tienen que ver entre ellas, ¿no? Entonces yo creo que a nivel tecnológico existen las herramientas y existe el conocimiento. Yo creo que a día de hoy una de las grandes potencialidades de los millennials o de la generación Z pues son nativos digitales, con lo cual llegan a la empresa con ese know-how y ese hábito de trabajar en tecnologías digitales y eso facilita mucho las cosas y empujan también a la empresa en la dirección. Yo creo que el challenge que tenemos es un challenge de filosofía, es un challenge de estilo de management, más que un challenge de herramientas, ¿no? Volvemos al presencialismo, ¿no? Que creo que sigue existiendo. Si realmente las empresas supieran, o los managers y los empleados, managers, empresas y empleados, ¿no? Toda la cadena, ¿no? Supieran o tuvieran conciencia de que esto de lo que se trata es de cumplir objetivos, punto, sería algo mucho más fácil, ¿no? Siempre pongo un ejemplo, ¿no? Las empresas que cotizan en bolsa, imaginaros que tienen un mal resultado, ¿no? Y sale el CEO de la empresa X diciendo al final de su año fiscal, presentando los resultados del ejercicio, dice, mira, los resultados son malos, pero todos los empleados que trabajan en la compañía X han cubierto las 1.800 horas anuales que tienen por convenio colectivo. Pues es un poco la definición que tenemos de presencialismo. Y eso sigue existiendo en la cultura española, desafortunadamente es una de las cosas que tenemos que mejorar. Entonces, hablar de filosofía tecnológica de teletrabajo, de cultura virtual no presencial, incide en un aspecto crítico, ¿no? Que es confianza, ¿no? Que tú tengas confianza en tu organización y que tengas confianza en las personas de la organización. Y eso sí es algo que nos falta vencer a nivel de sociedad, ¿no? Somos muy desconfiados, somos del lazarillo de Tormes, ¿no? La cultura del lazarillo de Tormes, ¿no? Entonces, mientras no venzamos eso, por muchas herramientas tecnológicas que tengamos, vamos a seguir pues cayendo en esa necesidad de que el manager tenga que ver a los empleados se comportan a veces como niños pequeños en un jardín de infancia cuando nuestro manager. O sea, entramos en ese juego que también es muy español. Entonces, pues yo creo que ahí a nivel filosófico tenemos que ser conscientes de que las organizaciones tienen que basarse en la meritocracia, en el cumplimiento de objetivos y que para cumplir la mayoría de los trabajos que realizamos, que por cierto son administrativos, mucho menos pese, no hacemos cosas tan importantes, sin ninguno de nosotros. Yo nunca he participado, por desgracia, en fabricar un cohete que se vaya a la Luna. He hecho siempre un trabajo administrativo, de lo más simple y de lo más rutinario que se puede imaginar la gente. Pues para hacer eso, la mayoría de las cosas no necesitas tener un contacto presencial diario. Sí puntual, si tienes que tener contactos presenciales, pero la mayoría de mi trabajo particularmente siempre lo he podido hacer desde mi hogar, ¿no? Otra cosa es que sea lo conveniente como os digo, cuando tienes a 3 críos pequeños danzando por casa, ¿no? Ese challenge muchas veces es mucho más complicado que aguantar al frío de turno. Pero bueno, me gustaría darle paso a Patricia, que seguramente ella nos puede aportar una visión complementaria. Pues nada, muchísimas gracias, Rogelio. Pues a ver, un poco yo reflexiono dos cosas respecto de lo que ahora mismo estamos adoptando las empresas, ¿no? Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Una parte es el teletrabajo, pero que me gustaría abordarlo después. Y otra parte es lo que la tecnología al mundo de los recursos humanos ahora mismo nos está ofreciendo. Yo parto de una base que quizás tengo muy inculcada porque tengo una mentora que es Imaginer, que siempre habla de los recursos humanos sexy, ¿no? Esa parte de ser atractivos. Creo que hay una cosa que es muy importante en el mundo de los recursos humanos, es que debemos de vender un producto, debemos de vender un servicio que para nuestro cliente interno y nuestro cliente externo tiene que ser atractivo. Creo que eso tiene que ser la premisa básica para que nuestro departamento sea un departamento valorado, para que al final pues sea verdaderamente, como os digo, pues tenga ese atractivo y todo el mundo esté deseando y esté esperando qué es lo que le va a ofrecer el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Yo creo que esto es un tema muy cultural y que tenemos que hacer un giro muy importante. Para eso la realidad es que ahora la tecnología nos ofrece todo tipo de herramientas. Tenemos las redes sociales. Creo que a nivel de redes sociales muchas veces las empresas trabajan mucho cuál es el producto que te vendo como empresa, pero no solo tienes que venderle a tu cliente externo, tienes también que vender qué es lo que yo te ofrezco como empresa para que seas un cliente interno que se esté incorporando con nosotros. Es decir, la mayor parte de la gente que está hoy en día en las compañías, que está fuera en el mercado, no es un tema de...
no está valorando sobre todo, no quiere un cambio directamente, o sea, lo que está buscando es algo distinto en las empresas, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ofrecer, ¿no? Es muy importante. Entonces, creo que tenemos muchas herramientas, tenemos las redes sociales, tenemos aplicaciones internas. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando hace casi 3 años llegué a Casa del Libro, tenemos un 90% de población que no tiene acceso a nivel corporativo y junto con el responsable de talento que tenemos en la casa, en este caso con Manuel del Barrio, lo que hicimos fue incorporar una app que desarrollamos junto con Factum, que es una consultora de tecnología. Lo que hicimos fue desarrollar una app interna, una app que nos sirve como canal de información, de formación. Al final es una herramienta de engagement con nuestro cliente interno, ¿no? Y creo que es fundamental. Y creo que aquí los departamentos de recursos humanos tenemos que hacer un trabajo fundamental de enganchar a nuestros equipos. Y creo que tenemos todas las herramientas a nuestra disposición. Y como bien decíais, creo que es un tema de cultura, no es un tema de tecnología, no es un tema de voluntad. Puede ser una pequeña empresa, puede ser una gran empresa y en todo caso hay muchas herramientas que son muy accesibles. Y luego, con el tema del teletrabajo, yo con el teletrabajo me planteo muchas cosas. Creo que, como bien decías, Rogelio, yo me siento muy orgullosa de cómo estamos desarrollando todo lo que ahora mismo nos está aconteciendo. No sé cuánto quedará de cara al futuro, es decir, cuando se pase todo este tema de la pandemia, cuánto va a quedar. Creo que volveremos en una parte importante al presencialismo, pero creo que también va a quedar un pozo importante de que podemos ser digitales y podemos hacer las cosas de un modo diferente y muy eficientes. Pero mi pregunta muchas veces y lo que yo me planteo es, ¿no hacemos teletrabajo por un tema de empresa o no se hace el teletrabajo por un tema de empleados? Es decir, ¿es la empresa la que no está preparada para hacer teletrabajo o son los empleados los que no están preparados para hacer teletrabajo? Porque igual que me siento muy orgullosa de ser española, es verdad que también nos gusta mucho lo de ponerle la responsabilidad a otros, ¿no? Y a veces considero que los equipos no estamos preparados para hacer teletrabajo. Muchas veces el teletrabajo es una ventaja para la empresa porque no solo trabajas en un horario de 7 a 3 de la tarde, a lo mejor lo que te obliga el teletrabajo es a trabajar en una franja de mañana, en una franja más nocturna, a lo mejor tienes que adaptarte más al negocio, porque eso es la ventaja que te puede ofrecer el teletrabajo, no solo para el trabajador, sino para la empresa. Entonces yo creo que también es una reflexión importante. El teletrabajo en España no se potencia más por un tema de confianza, como bien decía Rogelio, por parte de las empresas, pero mi pregunta muchas veces también es, ¿estamos los empleados, estamos las personas que trabajamos dentro de las organizaciones preparados para teletrabajar? ¿Tenemos managers que estén preparados, como bien decía Rogelio, para definir esos objetivos claros, para tener unas métricas claras y para huir ya del presencialismo y de los fichajes? Porque además es que la normativa no nos ayuda, es decir, tenemos normativas que nos están poniendo todo el día palos en la rueda para combatir el teletrabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es una reflexión. ¿Es solo un tema de responsabilidad de las empresas o es también un tema de responsabilidad de los trabajadores de cada una de las organizaciones de teletrabajar? En esto creo que los freelance y los emprendedores tienen muchas lecciones que darnos a las empresas, ¿no? Pero me gustaría lanzarlo como reflexión si todas las empresas y también sus equipos están preparados para teletrabajar. Muchas gracias, Patricia, y por supuesto a Carlos y a Rogelio. Y además agradecer que estamos cumpliendo tiempos, que esto sabes que siempre es la gran asignatura de cualquier moderador, ¿no? La dificultad de que al final se vaya ajustando tiempo y además es tiempo que podemos ganar para luego las preguntas. Sin duda, bueno, pues vamos a por esa tercera pregunta, ¿no? Que es importante, ¿no? Es decir, ¿qué soluciones pues debemos consolidar en el futuro, ¿no? Es un poco hacia dónde vamos, ¿no? Si seguimos aplicando las mismas reglas que hasta ahora, vamos a conseguir los mismos resultados diferentes. Bueno, pues vamos en este caso a ceder la palabra a Rogelio y bueno, posteriormente seguimos debatiendo. Gracias. Muchas gracias, José. Pues yo creo que en el momento que estamos en un momento de una verdadera encrucijada a nivel social, ¿no? Creo que es un momento de la verdad. Es un momento de hechos, no de palabras, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, ¿no? que
que hicimos un estudio en uno de los equipos donde estaba trabajando, que si tú quitabas el nombre de la empresa y pues hacías un copy-paste de los valores de las compañías, pues cogíamos 5 o 6 grandes compañías presentes en España, no necesariamente españolas, y eran iguales. Cambiar las cosas eran iguales, ¿no? Yo creo que la situación que estamos viviendo es un momento donde pues, vamos a poder ver cómo hay empresas que se saben comportar y que están a la altura, ¿no? A empresas que van a anticipar las necesidades de sus empleados, ¿no? A las necesidades incluso de ellas mismas, ¿no? A corto plazo, ¿no? Y ahí sí me gustaría pues, compartir algo, ¿no? que estoy viviendo estos días con diferentes personas de empresas grandes y de empresas pequeñas, donde están viendo un comportamiento ejemplar por parte de sus empresas, ¿no? A mí sí me gustaría pues, mandar el mensaje o la reflexión, ¿no? Si vemos que una empresa pues, en estos momentos se comporta de forma ejemplar con los empleados, que le devolvamos esa ejemplaridad, ¿no? Que nosotros como empleados demostremos que para nosotros esa empresa es más que una empresa, porque esa empresa ha estado a la altura en un momento muy difícil como el que estamos atravesando. Y creo que eso va por encima de la tecnología e incluso de los medios económicos. Creo que eso va unido a la humanidad, pero no desde un punto de vista de humanidad, como os lo diría, ¿no? Con la que nos catalogan a los de recursos humanos, ¿no? ese dos, entre comillas, ¿no? Desde una humanidad que puede ser lo más rentable. Estamos hablando y ahí cojo pues, lo que ha comentado Patricia, ¿no? Que las empresas del siglo XXI van a tener una guerra encarnizada por el talento. O sea, el talento es escaso en una sociedad como la española, como una pirámide poblacional invertida, pues va a haber escasez de puestos críticos, ¿no? Y yo me imagino que esas personas van a ser personas inteligentes y van a ser personas que elijan bien dónde quieren trabajar. Y ahora es el momento de que una empresa demuestre que es un buen sitio para trabajar. Si una empresa en estos momentos demuestra que es un buen sitio para trabajar, estoy consciente de que va a haber muchos empleados muy cualificados, más inteligentes que la media, que van a querer trabajar en esos entornos, ¿no? Y es un poco un mensaje, es un aviso a navegantes, ¿no? O sea, al final, lo que a día de hoy puede ser lo más rentable a corto plazo puede ser lo más perjudicial para una compañía a medio plazo, ¿no? Mucha gente pues, que va a vivir la situación contraria, ¿no? Y creo que eso a corto plazo, en un Excel, va a soportar acciones que son rentables, aparentemente, en un Excel, pero a largo plazo creo que va a ser una piedra en el camino de ese tipo de compañías, ¿no? Con lo cual, yo a día de hoy creo que es muy importante que las compañías tomen una decisión correcta y creo que es muy importante que los empleados, sobre todo los empleados, premien a las compañías que han apostado por ellos en este momento. Doy el paso a Carlos, que seguramente pues, tendrá una visión mucho más acertada que la mía de su experiencia. Creo que le tocaba a Patricia esta vez, pero bueno, in any case, lo que seguimos por aquí. ¿Me oís bien? Bien. A ver, yo creo que viendo un poco lo que es las tendencias a largo, ¿no? Es decir, cómo van a ir las cosas, volver sobre algunos de los temas que habéis planteado. O sea, primero, yo creo que hay una tendencia en recursos humanos a la analítica, o sea, hablamos de People Analytics hace ya tiempo. Realmente el concepto de la analítica no es algo nuevo. Como comentábamos, yo tenía la suerte de trabajar en grandes organizaciones, pero en Caja Madrid, en Telefónica, por ejemplo, ya hacíamos modelitos de regresión y algunos algoritmos, ¿no? para recursos humanos. De hecho, yo en Caja Madrid creé una empresa a principios del 2000, pero con activos creados en los 90, usando inteligencia artificial para pruebas de selección. O sea, que ahí nos pusimos un poco España en la punta tecnológica en recursos humanos. Entonces, la analítica es muy importante para lo que decíais de la cultura y el cambio hacia una cultura de confianza. O sea, en Caja Madrid o en Telefónica nosotros lo que usábamos era, juntábamos datos de la encuesta de clima, es muy importante medir, con los 360 y con los resultados sostenidos. Y nos salían, por ejemplo, en un plan de transformación que hicimos en Telefónica en el 2004, que era un equipo muy grande y donde había muchas células organizativas de igual tamaño, grupos de coordinadores que tenían 9 operadores telefónicos a su cargo, y había una correlación casi perfecta entre calidad directiva
y resultados a largo. Los coordinadores que tenían mejor clima laboral y mejor 360, curiosamente performaban, o sea, tenían un mejor resultado sostenido en el tiempo, ¿no? Seguramente para los que trabajamos en recursos humanos no es una sorpresa, pero para los CEOs y para los directores de área de negocio es fundamental ponerles este tipo de información encima de la mesa. Por lo tanto, yo creo que ahora que tenemos tecnología, ahora que tenemos el Big Data y que tenemos estas capacidades de utilizar la información para el bien, pues usémosla. Es decir, esto no es nada complicado de implementar en una pequeña o mediana empresa tampoco y por lo tanto, como diría don Emilio Botín en paz descanse, lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Es decir, al final tenemos que ser capaces que recursos humanos explique con cuentas estos valores que defendemos, ¿no? Y que yo creo que están claros. Otro tema importante, lo comentábamos antes con el tema de las apps, ¿no? Que decíamos, pues al final la tecnología hay que ponerla al servicio de las personas y llevarla, como decía Patricia, a los devices, a los móviles de las personas, a acercarla, democratizarla, hacerla muy cómoda, ¿no? Y yo creo que eso, como Patricia ha montado en su compañía, nosotros en Iberia también creamos, por ejemplo, una app en su momento para los pilotos, los tripulantes de cabina y el personal operativo de aeropuertos que no tenían acceso a un ordenador. Pues, no tiene sentido que todavía queden muchas medianas y pequeñas y algunas grandes que no tienen conexión online con sus empleados. O sea, hay que tener esa conexión y usar herramientas que nos permitan diagnosticar el estado emocional incluso de la compañía, ¿no? Hay herramientas que se llaman Pulse, ¿no? Es decir, que te permiten con 3 o 4 preguntas o con 3 o 4 datos saber perfectamente cómo ha entrado la gente el lunes a trabajar, si ha entrado con ganas o ha entrado de bajón. Y si ha entrado de bajón, pues a lo mejor puedes meter una pieza de comunicación interna o convocar a la gente y hacer una reunión de reenergetización de todo el mundo. O sea, ahora hay cosas súper chulas en esto, ¿no? Decía Patricia, ¿se va a quedar o no el teletrabajo? Mi opinión es que como ya le hemos perdido el miedo, vamos a llegar mucho más lejos de lo que estábamos como en the new normal, ¿no? En lo que va a ser el nuevo mundo. No vamos a quedarnos en la situación en la que estábamos, afortunadamente. También es verdad que habrá una vuelta al presidencialismo que decíais los dos, porque al final son muchos siglos de cultura, de esa desconfianza que decía Rogelio antes, que tenemos que ir superando. Pero ligándolo también con lo que hablabais los dos de la guerra por el talento, mi experiencia, y ahí da igual el sector, el tamaño y lo que queráis, es que las nuevas generaciones, uno de los motivos de compra para trabajar en una cultura es que haya esa cultura de confianza y que haya un horario flexible y que haya teletrabajo. Entonces, lo siento, señores y señoras, pero ya puede ser usted el Banco Santander o Perico de los Palotes, que si no tiene esa flexibilidad, el mejor talento no se lo va a llevar. Esto es así, ¿eh? Y luego lo que vamos a vivir es un mercado de trabajo muy fastidiado, en el sentido de que va a haber bolsas de paro enormes y al mismo tiempo profesionales escasos por los que nos vamos a pelear todas las compañías, ¿eh? Desde los científicos de datos, pero bueno, muchas nuevas profesiones que están emergiendo y que van a seguir emergiendo, ¿no? Entonces, esto lo que me lleva es, ligado con lo que decía Rogelio, a que las empresas probablemente tengamos que revisar el rol que tenemos en la sociedad y volver a hacer lo que hacían las empresas hace 20, 30 años, que era formar a sus empleados, ¿no? Es decir, hemos lanzado el rollete este que queda muy bien también en un Excel, porque al final lo que hago es abaratar mis costes de formación del autodesarrollo, pero lo hemos hecho tan auto que al final de desarrollo queda poco, ¿eh? Entonces, el desarrollo de las empresas lo tenemos que guiar, o sea, tenemos que guiar a las personas a aquellos conocimientos que les pueden ayudar a tener prioridad futuro, no solamente los que les apetecen a ellos, sino, oye, mira, esto está muy bien y lo puedes hacer en tu tiempo libre, pero si tú quieres estar en lo que ahora se mueve en el estado del arte, pues estos son los conocimientos que se están moviendo, los que se mueven en esta compañía y los que se pueden mover fuera, y luego invertir tiempo y dinero en el desarrollo de tus profesionales. Hay compañías que están dejando irse a generaciones enteras porque están en torno a los 40 o 50 años. Estos que veníamos de una generación intermedia que decía Rogelio antes, de empresas enteras que están dejando que las personas se queden obsoletas. Hay otras, conozco un caso, por ejemplo, cuando yo estuve dirigiendo una escuela de inteligencia artificial y Big Data, que es BIP,
pues como línea directa que nos compró un proyecto para actualizar a más de 100 personas de su área de sistemas que vivían en el mundo tecnológico antiguo, pues invertir en un programa 2 o 3 años para llevarles al nuevo mundo. Probablemente el 30% no lleguen, pero el 70% los recupera. Es mucho mejor que hacer un ERE y poner a un montón de gente con 50 o 40 y muchos en el mercado inempleables, probablemente en un mercado estrecho como el que hay. Con lo cual yo llamaría a la responsabilidad de las empresas a enganchar a todo el mundo a estas nuevas tecnologías y ayudar como sociedad a que esta transición se haga bien. Y bueno, pues dejo a Patricia que nos dé sus últimos inputs sobre el futuro. Pues nada, muchas gracias. Me dejáis a mí empezar las preguntas y terminarlas también. Pues a ver, yo creo que a los departamentos de recursos humanos ahora nos acontecen dos elementos, o sea, dos situaciones bueno, que van a convivir de alguna manera, pero que vamos a tener que acometer. Alguien me decía el otro día que el Departamento de Recursos Humanos se ha puesto de moda, ¿no? Entre ahora los ERTEs más luego lo que nos viene por delante, es verdad que parece como que hemos vuelto a tomar cierto protagonismo, ¿no? Si en algún momento se había perdido. Entonces, hay una realidad que es que ahora más que nunca, con todo lo que va a pasar una vez que se vuelva a esta nueva normalidad, yo parto de la base de que la normalidad que dejamos el día 13 de marzo ya no la vamos a volver a tener, es decir, ahora vamos a tener que enfrentarnos a una nueva normalidad. Los departamentos de recursos humanos tendremos que convencer a los CEOs de nuestras compañías de que tenemos que alinear personas y estrategia. Yo antes, cuando me presentaba, José, decía que para mí es muy importante la alineación de estas dos cosas. Creo que es muy importante que las personas estén muy alineadas con la empresa, pero es que también es muy importante que la empresa esté alineada con las personas. Es decir, ahora nos vamos a encontrar en los próximos meses situaciones que vamos a tener que gestionar, que quizás parezcan muy baladís, pero, por ejemplo, los niños no van a volver al colegio hasta el mes de septiembre. Entonces, quizás la empresa tenga una voluntad de volver a un presencialismo, pero habrá que fomentar una especie de teletrabajo o una parte presencial, una parte semipresencial, porque va a ser necesario, los niños no se pueden quedar solos en casa. Vamos a tener un montón de restricciones a nivel sanitario que va a hacer que trabajemos en modos distintos. Es decir, a lo mejor tenemos que crear grupos de trabajo que vengan lunes, martes a la oficina y otros miércoles, jueves, viernes y así rotativamente para que no coincidan por un tema sanitario y para prevenir la propia salud del negocio. Es decir, para que nadie caiga enfermo de forma masiva en una empresa, ¿no? Podremos no tener quizás la posibilidad de abrir los comedores de las empresas o las áreas de descanso y esto nos obligará a plantearnos jornadas intensivas. Es decir, ahora mismo creo que existe un doble ejercicio y es que las empresas tienen que estar muy alineadas con sus equipos para sus necesidades, no solo para las necesidades personales, sino también para las que nos impongan pues, las medidas sanitarias, sino que también las empresas, los trabajadores vamos a tener que alinearnos mucho con las empresas para sacar todo esto adelante. Entonces, yo creo que aquí la empresa tiene un rol fundamental y yo me canso de decir que no me gusta nada la palabra de retener talento. Yo no quiero retener a nadie a mi lado, ni en mi vida personal ni en mi vida profesional. Creo que la palabra fundamental es el compromiso. Es decir, al final las empresas tienen que comprometer a sus equipos. Y eso es lo que nos pide el talento joven que está llegando, ¿no? Las nuevas generaciones. Y comprometer es pensar distinto. Es que nos tenemos que adaptar a nuestro cliente interno. Yo creo que incluso en mi generación estamos todos deseando entrar a trabajar en un Santander, en una de las grandes, ¿no? Que parece que eso ya te daba la solución de tu vida y tú te adaptabas a lo que esa empresa te ofrecía. Hoy yo creo que el ejercicio es distinto. El ejercicio es que la población joven, y ya no estoy hablando de un tema de edad en el DNI, sino de pensamiento joven, tiene modos distintos de pensar, tiene necesidades distintas y la empresa ya no me vale lo que me estés ofreciendo, también te tienes que adaptar a este cliente interno. Y engancho esto un poco con lo que comentaba Carlos del talento senior. Yo creo que ahora mismo tenemos que pensar en que ya no es importante la edad. O sea, yo creo que es un tema de responsabilidad social corporativa de las empresas. Nuestra pirámide demográfica nos exige que estamos trabajando hasta mucho más tarde. Yo creo que aquello de las jubilaciones a los 52, a los 55, o sea, me parece casi hasta deshonesto con la propia sociedad. Creo que tenemos mucho talento senior que tiene muchísimo que aportar. Yo soy partidaria de que lo bueno está en la mezcla, en mezclar ese talento senior con talento joven, porque el senior es el capitán que te dirige y el joven el que levanta y el que va a investigar. Y creo que es muy importante que las empresas entendamos que hay que buscar la combinación de las dos cosas.
que no podemos desechar a un talento por una edad avanzada. Yo también parto de la base que hay un momento determinado en el que la gente tiene sus 24 horas al día dedicadas a un nuevo proyecto, y qué mejor que con 60 años empezar un nuevo proyecto en el que te vas a dejar la vida, bien, como decía Rogelio, pues quienes tenemos 3 hijos y tienes un montón de ataduras, pues te puedes dedicar en cuerpo y alma a tu trabajo, pero al final llega un momento en el que también tienes otras muchas cosas. Yo estoy segura de que si hay alguien que le des la oportunidad de empezar un nuevo proyecto pasados los 55, lo va a cometer como algo fantástico, porque al final sabe que su ciclo laboral pues está llegando a un determinado fin y se va a embarcar con él con muchas ganas, muchas más ganas a lo mejor que el perfil de 40 que está tan valorado. Entonces yo creo que volvemos un poco a lo mismo. Yo creo que esto todo es un tema de cultura. Es un tema de cultura de las empresas, es un tema de cultura también de cómo hacernos atractivos, de cómo comprometer a nuestros equipos. Yo me canso de decir que los departamentos de recursos humanos, y esto es algo que me enseñaron hace mucho tiempo, necesitamos ser marketingianos, necesitamos saber vender bien, saber vender y consolidarlo, porque también es verdad que hablamos de procesos de selección magníficos y luego resulta que la persona llega a la empresa y es todo un desastre, porque ni el programa de onboarding es como se había establecido, las expectativas no son las que eran. Entonces, tenemos que trabajar una transversalidad que al final sea muy coherente con este compromiso. Entonces, creo que el rol de recursos humanos hoy, con lo que nos quedan en los próximos meses, va a ser muy importante para alinear empresa y personas y empresa, las dos cosas. Y creo que de cara al futuro tenemos que buscar este compromiso y este atractivo en nuestro cliente externo y cliente interno. De verdad, me gustaría que las empresas, igual que tienen un departamento de marketing en el que invierten todo lo necesario para atraer a su consumidor, hiciesen exactamente lo mismo y diesen la oportunidad, y creo que cada vez estamos más en esa línea, de toda esa inversión, tenerla también para atraer a nuestro cliente interno, que al final es el que va a construir el futuro de las empresas. Eso sí. Te dejo, José. José, no se te oye, no sé si soy yo, No te pero oímos, no se oye. No te oímos. No se oye. Avisar sobre la marcha anterior. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, perfecto. ¿Algo? Yo sí, ¿me oís a mí ahora o no? ¿Sí? Perfecto. Nada, muchas gracias, disculpar. La tecnología y el directo, como esto es lo que tiene, ¿no? Alguna vez en una mesa redonda con equipo fallan los micrófonos y toca ir a capela, ¿no? Y cantar en alto. Bueno, lo que quería es en esta parte, sobre todo, hacer un poco un resumen, ¿no? Un resumen un poco desde vuestra perspectiva de los aspectos más interesantes que hemos podido tocar, de una manera abierta. Puede ser ahora incluso más cómodo el que podamos conectarlos, para que no digan que esto está todo ya prefabricado, ¿no? Y encorsetado, que podamos conectar los micrófonos e ir hablando de una manera un poco abierta, pues las diferentes opiniones, ¿no? Y destacar pues las cosas que más os hayan llamado la atención. Hemos hablado pues, de e-learning, de conciliación, de teletrabajo, un poco qué está pasando con la selección y el talento, ¿no? Y bueno, todo esto que estamos tocando ahora con el talento, tanto el millennial, centennial, con el senior, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Y por supuesto, como decía Patricia, ¿no? Yo creo que es una frase de Richard Branson, ¿no? Que dice que al final, si tú cuidas a tu empleado cuidará a tu cliente, ¿no? Y yo creo que es un elemento que hay que mimar mucho, ¿no? Son la gente que al final nos está sacando las empresas adelante, y yo creo que cuidarlas y hacerlas que se sientan vinculadas es crítico. No quiero tomar más protagonismo que este. A partir de ahí os cedo la palabra, si quieres, como te veo a ti encendido, Carlos, puedes hablar tú o como sintáis más cómodos. Bueno, a ver, yo un poco en lo que estábamos hablando ahora al final del papel que recursos humanos tienen que jugar en todo esto. A ver, yo sacaba ayer en LinkedIn un post hablando de los héroes de recursos humanos, ¿no?
que por cierto ha tenido 16.000 visitas en las primeras horas, una cosa tremenda. Es mi récord absoluto en my life. Se ve que el tema tiene interés. Enhorabuena. Pero bueno, es que yo creo que es verdad, es decir, la función de recursos humanos es la que menos está descansando en este momento después de los sanitarios, ¿no? Es decir, al final todas las compañías tienen un problema de ajuste de sus capacidades, algunos afortunadamente incluso al alza, porque hay empresas que, como las sanitarias, que están teniendo programas de reclutamiento y de buscar gente, también en algunas otras áreas, pero la mayoría pues bueno, pues están con sus ERTEs o sus ajustes, ¿no? Y eso quiere decir, pues bueno, que muchos amigos míos, algunos tuyos también, han estado este fin de semana, por ejemplo, negociando todo el fin de semana, o sea, el puente de la Semana Santa, pues se han tirado trabajando. Con lo cual yo creo que esta es una función que siempre nos toca, ¿no? Es decir, yo tenía un compañero, que además era compañero de José Luis, que antes comentaba Rogelio en Telefónica, que también llegó a ser compañero mío, Antolín Velasco, que llevaba temas de innovación de recursos humanos cuando yo llegué a Telefónica, y decía, bueno, a ver cuándo se pasa esta meseta de trabajo, ¿no? Es decir, sabéis que antes se habla de pico de trabajo en recursos humanos, muchas veces tenemos meseta de trabajo, que decía Antolín, el trabajo un día subió y nunca ha vuelto a bajar, ¿no? Es decir, y nunca ha vuelto a bajar porque cuando no es que estamos con la evaluación de desempeño y entonces estamos en campaña, pues estamos en negociación de convenio, y cuando no, pues estamos abriendo una nueva división y hay que hacer reclutamiento. Entonces, bueno, la ventaja que tenemos es que tenemos el cuerpo hecho, que en esta tribu ya sabemos lo que es vivir en permanente estado de alerta. Y también la otra ventaja que yo creo que tiene la función de recursos humanos respecto a otras es que a poco que tengas vocación, pues no te duele tanto. Es decir, a mí muchas veces me han criticado así mi entorno, es decir, pero tú no trabajas muchas horas y vas teniendo 3 hijos y todas estas cosas. Y hombre, es que cuando uno trabaja en lo que le gusta y además lo que le gusta es hacer cosas por los demás, no existe límite de tiempo, ¿no? Es decir, el único límite de tiempo, pues como decía antes Patricia, es que, bueno, por responsabilidad personal vuelves a casa para estar con los tuyos en algún momento y es lo único que te presiona, ¿no? Entonces, yo creo que Recursos Humanos ahora tiene una oportunidad fantástica de volver a posicionarse. Mi opinión es que se había desposicionado, y se había desposicionado porque la economía iba bien, y es una cosa, es un clásico en este país, que es que cuando la economía va bien, Recursos Humanos pasa en segundo lugar. Y cuando la economía va mal, Recursos Humanos sale a la palestra, ¿no? Bueno, pues ya que salimos a la palestra, salgamos tanto para hacer ERES o ERTES, como para crear un entorno empresarial, pues como el que Rogelio y Patricia nos comentaban. Pues a ver, yo me quedaría un poco en general con conclusiones que son importantes. O sea, yo creo que al final es un departamento ahora mismo, recursos humanos, tenemos toda la tecnología a nuestra disposición para hacer todo eso que tenemos que hacer, que es primero pasar este gran bache y luego convencer a nuestras empresas de que podemos hacer distinto. Creo que también tenemos que hacer un trabajo muy didáctico con nuestros managers, es decir, a la gente hay que prepararla para lo nuevo que está por delante. Creo que eso es una de las grandes debilidades que tenemos, es decir, lanzamos a todo el mundo a los leones y al final sálvese quien pueda. Y creo que debemos de empezar a superar todo esto. Y fundamental es que hagamos ese ejercicio de formación con nuestros managers. Yo, por ejemplo, ahora mismo, trabajando desde Grupo Planeta, existe una política de concienciación brutal de que este teletrabajo que venimos realizando de forma superviviente, como bien decía Rogelio, van a quedar importantes pozos. Tenemos todo un departamento de tecnología que está haciendo formaciones masivas a todos los niveles para que al final, bueno, pues quede buena parte de todo lo que hay. Desde la parte de la cultura, que hemos hablado de la cultura desde el principio, es decir, la cultura es algo que va girando, es algo que vamos haciendo evolucionar, pero también necesitamos muchas herramientas, algo tan sencillo como un portátil. Es decir, nosotros trabajamos una población muy amplia. Nosotros, por ejemplo, a nivel de los servicios centrales de Espasa Calpe, de Casa del Libro, somos más de 100 personas y nos encontramos el día 13 de marzo con que teníamos, tal comité de dirección,
había 5 portátiles que estaban disponibles. De repente es verdad que el servicio de tecnología fue brutalmente reactivo y consiguió portátiles de un modo masivo, pero es verdad que necesitamos prepararnos también tecnológicamente para poder abordar el futuro que tenemos por delante. Entonces, como bien decías, creo que esta meseta va a ser muy larga, va a ser la meseta seguramente más larga que nos vamos a encontrar en el Departamento de Recursos Humanos. Bien, porque también creo que esto nos va a permitir calar más, si cabe, en el ADN de las empresas, por un lado y por el otro, porque al final este rol que tenemos de intermediación del Departamento de Recursos Humanos, yo siempre digo que estamos a medio caballo entre la empresa y las personas, ¿no? No solo tenemos que velar por los intereses de la empresa, sino también por los intereses de las personas, intentar conciliar y hacer un poco de balanza entre los dos. Pues yo creo que nos queda una larga meseta por delante para recorrer. Así que, no sé, Rogelio, cuéntanos un poco tus conclusiones de todo esto. Muchas gracias, Patricia. Pues yo pienso que recursos humanos no llegó a recuperarse de la anterior crisis económica, la crisis de 2010-2012, dependiendo del mercado donde nos quedamos. Creo que quedamos muy tocados a lo largo de esa crisis. Creo que son departamentos que sufrieron mucho, tanto por las decisiones que tuvimos que ejecutar, como luego pues, la pérdida de importancia que tuvimos a nivel de peso específico en las compañías. Varias direcciones de recursos humanos salieron del comité de dirección en relación a las empresas que estaban en el IBEX 35, con lo cual es un dato pues, objetivo de que incluso en aquellos momentos se reducía la importancia. Creo que quedamos tocados después de aquella crisis. Creo, y como os decía antes, ¿no? que intento pues, amoldarme a las características buenas de esta sociedad como persona positiva que intento ser, creo que vamos a salir muy reforzados de esta situación. Creo que hay compañías que se van a dar cuenta que vivir una situación como la que estamos viviendo sin un departamento de recursos humanos fuerte es un caos, es un cataclismo para las empresas. Y creo que el departamento de recursos humanos va a salir muy reforzado de esta situación a corto y a medio plazo. Y creo que no solamente desde un punto de vista, como decía Carlos, ¿no? de ejecución de ERES o ERTES, que eso no creo que a nadie en su sano juicio le guste lo más mínimo, sino que, como comentaba antes también Patricia, ¿no? para el tema de posicionamiento de la empresa y la capacidad de atraer nuevo talento. ¿no? Yo creo que lo que sí que debemos hacer desde recursos humanos es darnos cuenta que nuestra función es completamente transversal, no desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista real. ¿no? Yo al final no creo que haya un buen directivo que no sea un buen gestor de personas. Es absolutamente imposible. Cuando eso me refiero a directivos, diferentes departamentos, responsables de departamentos, como puedo pensar en un CEO. ¿no? Al final, a todos los que estamos trabajando nos gustaría trabajar en una empresa que fuera líder, que fuera capaz de innovar, que creara tendencia en el mercado. ¿Cómo puedes ser líder, tener capacidad para innovar y ser tendencia en el mercado si no cuentas con profesionales capaces de hacer eso? Es imposible, es sencillamente imposible. ¿Cómo eres capaz de atraer a esos profesionales? Es una respuesta fácil primero de GB, ¿no? Al final eso te lo contestaría un chaval de 14 años que no ha estudiado ni en la universidad ni ningún máster en recursos humanos, ¿no? Consiguiendo crear un entorno donde la gente quiera trabajar. ¿no? Y ese es un papel que recursos humanos tienen que ser capaz de transmitirlo a nivel transversal a la empresa, ¿no? Que esa filosofía es la filosofía ganadora y esa filosofía es la filosofía productiva, no es una filosofía de talento. Y ahora mismo, gracias a la tecnología, creo que antes lo comentaba Carlos, herramientas de People Analytics, podemos medir y podemos probar algo que siempre considerábamos que era intangible como algo que es tangible. ¿no? Podemos cuantificar numéricamente lo que cuesta a una empresa un mal proceso de selección y lo que les reporta un buen proceso de selección. Podemos medirlo todo, todos los variables, todos los matices. Y no es excesivamente complejo ni complicado. Ni requieres una tecnología que esté al alcance de muy pocos. Es más, con un Excel, siendo una herramienta que desde recursos humanos tenemos muchas veces que echar a un lado, ¿no? porque era como el remedio para todo lo que no teníamos, puedes hacer cosas fascinantes con People Analytics si sabes trabajar con él. ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo recursos humanos tienen una oportunidad de tomar un liderazgo que ha perdido hace unos años, de recuperar ese liderazgo y de ser lo suficientemente inteligente como para impregnar a toda la compañía de esa filosofía, ¿no? de que la gestión correcta de las personas es lo que garantizará la rentabilidad. Pues muy bien, la verdad es que me parece que ha quedado bastante
cerradas las cuestiones y ahora, bueno, pues yo creo que es el momento que, como hemos comentado, que podamos dar paso a otras personas que nos pregunten sobre determinadas cuestiones que puedan ser de interés pues, para seguir de alguna manera avanzando en esta mesa redonda. En este sentido, yo, mientras va apareciendo alguna pregunta, sí lanzaría una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo veis, ¿no? ¿Qué aspectos deberíamos mejorar en la cultura de gestión para reducir un poco ese presentismo frente a la gestión por objetivos y la productividad? Me ha parecido un tema muy interesante, ¿no? La cultura tan presentista española y cómo podemos ir o virar, de alguna manera, aprovechar este momento para ir hacia una parte más tecnológica y con menos presencialidad y más orientada a objetivos, por ejemplo. Pues yo un poco por abordar lo que comentaba antes. Yo creo que hay un tema fundamental que es la formación de los managers. Es decir, es muy fácil decirle a alguien ponte a teletrabajar, pero es muy difícil hacerlo. Es decir, al final creo que hay algo muy importante, es que al manager hay que capacitarle para definir objetivos. O sea, hay una fórmula tan sencilla que yo aprendí hace 20 años que es el famoso SMART, que muchos managers no saben trabajarlo. Es decir, al final cuando tú le pones objetivos a tu equipo, tienen que ser objetivos medibles, tienen que ser objetivos que también sean ambiciosos, que sean retadores, pero que le estés dando las herramientas y luego al mismo tiempo que sean temporales, algo que tú puedas medir. Tienes que habilitar a los managers no solo de herramientas, sino de habilidades, que yo creo que es lo más importante, que se nos olvida. O sea, a un manager no solo hay que darle herramientas, hay que habilitar y hay que darle habilidades y desarrollar sus capacidades. Entonces, cómo dar feedback, cómo hacer seguimiento. Nos reunimos una vez a la semana, nos reunimos en grupo, nos reunimos de forma individual. A partir de ese momento, en el momento en el que los managers consideren que ellos están capacitados y habilitados como para hacer un seguimiento, como para definir objetivos, eso va a hacer que tengan mayor confianza en sus equipos. Y por lo tanto, toda la organización entenderá que el teletrabajo es algo factible, porque ahora yo creo que la mayor parte de los tabús nos las ponemos nosotros y es un tema de presencialismo, ¿no? Yo creo que ahora mismo muchas empresas van a volver al presencialismo y a la oficina por un tema de, es que lo que quiero hacer es controlar lo que está haciendo mi gente. Mira, perdona, no, es que por mucho que estén aquí 7 horas, tú no estás controlando lo que están haciendo, porque si no tienen unos objetivos medibles, como bien decían Rogelio, pues ficharán 1.880 horas anuales, pero si tú no les has definido unos objetivos anuales, unos objetivos semestrales, mensuales, si no les vas haciendo un seguimiento, es que te va a dar igual. Entonces, creo que es fundamental y estoy totalmente segura que tenemos que pasar por un trabajo de dotar de altas habilidades de management a nuestros managers y no dejarles que hagan a su manera, porque aquí también cometemos grandes errores, pensamos que cualquier persona que gestiona personas está capacitado para ello. No me cabe la menor duda que tienen la voluntad, pero además de la voluntad, desde los departamentos de recursos humanos, formación, talento, como queramos llamarle, tenemos un ejercicio muy importante de ayudarles en esto. Yo aquí añadiría a la formación el ejemplo, ¿no? Un viejo rockero de los recursos humanos, Fernando del Rey, que está jubilado, que trabajó en GEI, fue director de recursos humanos del Grupo Antolín y de distintas compañías, me contaba una anécdota de cuando él estuvo en la Fiat, en Italia, en la central, pues resulta que el señor Agnelli le dio por ir a leer el periódico los domingos a la oficina. Entonces, el primer fin de semana que fue el señor Agnelli, el de seguridad se enteró y entonces fue por allí a ver qué pasaba porque necesitaba algo el señor Agnelli. El segundo fin de semana se fue el director de operaciones y a la quinta o sexta semana estaba todo el comité de dirección el domingo por la tarde en la fábrica de Fiat, ¿no? Entonces, bueno, esto lo utilizaba Fernando un poco como ejemplo de cómo se hace una cultura, ¿no? Es decir, pues al final tuvo que ir el de recursos humanos a decirle, oye, señora Agnelli, ¿le importa leer el periódico en casa los domingos? Porque al final, a lo tonto, ya estamos aquí 20 personas todos los domingos, por si usted necesita algo, ¿no? Entonces, la cultura emana del CEO y es muy importante para acabar con el presencialismo, pues que no acabe pasando que todos los temas importantes suceden a las 9 de la noche en el despacho del CEO físicamente. Porque si no, al final, por mucha libertad que te den, querrás estar cuando el CEO te llama a las 8 de la noche para tomar una decisión importante. Y luego hay que poner mecanismos, desde mi punto de vista, que premien la conducta que tú quieres potenciar, ¿no? Entonces, hay compañías como Everis,
es la consultora que probablemente más rápido ha crecido de manera orgánica en Europa en los últimos 20 o 30 años, que parte del milagro de Everis tiene que ver con una cultura muy sana, y una de las cosas que se hacían en Everis, estuve consejero allí una temporada, entre Telefónica y Orange, era que aparte de tus resultados de negocio, tenías dos 360 anuales. Y si tu 360 salía mal, 2 veces seguidas, por muy buenos resultados de negocio que tuvieras, estabas fuera de la compañía, ¿no? Entonces, hombre, quizás es un modelo un poquito radical y estamos hablando de consultoría que siempre es más dinámico, pero con ciertos matices. Yo he implantado cosas de estas en alguno de los elefantes en los que he trabajado y ha funcionado muy bien. Es decir, al final, no promuevas a aquellas personas que, por muy buenas que sean en resultados, no son un ejemplo para los demás en los cómo, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene un rango de tolerancia, es decir, evidentemente a todos nos importa que las ventas, las operaciones, pero dentro de un orden hay que ponderar clarísimamente estos comportamientos deseados. Y desde luego, por muy buenos que sean los resultados, si la persona en los cómo incumple totalmente, pues no podemos hacerla. De hecho, yo creo que esa es la diferencia entre las multinacionales de verdad y las que no son. Las que agregan operaciones pero nunca acaban desarrollando una cultura, y las que de verdad desarrollan una cultura. Y es que hay unos valores que no son solamente declarados en la pared, sino que es una forma de hacer. Entonces, yo creo que es relevante que los primeros ejecutivos y los directivos de las compañías cumplan con lo que predican. Si queréis, Ana, tenemos varias preguntas ya en el chat, y podemos citar algunas, y si quieres dejamos a Rogelio, que esperemos que para darle también voz, que pueda compartir. Que no sé si te pongo una pregunta un poco, porque la pregunta básicamente la hace Iñaki, es ¿cómo pueden incidir el Big Data y la inteligencia artificial de una forma práctica y efectiva en la mejora de la gestión de personas? Esa es difícil, José Antonio. Si no, le pasamos la palabra a Carlos, que parece que también le o a Patricia. No, venga, me lanzo. Fíjate, yo creo que la mayoría de las empresas, cuando hablamos de Big Data, la mayoría, obviamente si hablamos de Telefónica, Grupo Santander, estamos hablando de otros volúmenes, ¿no? Pero creo que hablamos de Small Data. O sea, creo que eso es importante precisar. Lo que pasa es que como es mucho más chulo hablar de Big Data, siempre hablamos de Big Data. Entonces, nos hace ser más importantes, ¿no? Pero creo que hablamos de Small Data. Mira, a David, además, leí antes la pregunta, me parece una pregunta muy inteligente y muy interesante. La estaba pensando en la respuesta, por eso no me pilles de sorpresa, porque, coño, me acuerdo de una experiencia. Yo recuerdo un proyecto que tuvimos en American Express, un proyecto muy complicado, a nivel profesional, de los más complicados. Se trataba de reclutar para American Express España pues, perfiles bilingües, y cuando digo bilingües eran nativos, no es gente pues, que tuviera muy buen nivel de alemán o muy buen nivel de finlandés, y en la mayoría de los casos trilingües, y el español no contaba. Cuando hablo de bilingües digo 2 idiomas donde el español no contaba. Con lo cual tenemos que fichar para Madrid, para trabajar de forma presencial en Madrid, pues perfiles que eran prácticamente inalcanzables. Las bandas salariales las puedo compartir con vosotros. Manuel de American Express ya no me puede tirar de las orejas, con lo cual lo puedo hacer. Estamos hablando de bandas salariales entre 21 y 24.000 euros. Y estamos hablando de customer service, una atención al cliente, para un call center, pero para un call center, por decirlo de alguna forma, premium. No el típico call center que nos imaginamos. Un call center donde podías encontrar a un chaval que tomara una decisión de aprobar una operación de 300.000, 400.000 euros. O sea, hablo de un entorno premium. Y estamos hablando de un volumen de 200 incorporaciones al año. Más o menos, pues el 90% de ellas internacionales, con lo cual es cierto movimiento. Como veis, me gustan los datos y me gustan las cifras porque me salen todo de memoria, ¿no? ¿Cuál fue la clave del éxito de que a España deriváramos prácticamente todos los mercados occidentales? Que creamos un perfil. Nos dimos cuenta, al final, que creamos un perfil. Y teníamos un ratio de incorporaciones inferiores a 2. ¿Esto qué significaba? Que por cada 2 candidatos, menos de 2 candidatos presentados, incorporábamos a un candidato. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Pues creando un perfil. ¿Cómo creamos el perfil? Analizando todos los datos que recibíamos. Obviamente, los 3 primeros meses tú estás trabajando a ciegas, pero luego empiezas a darte cuenta
de personas en esta franja de edad, con esta situación, con esta, digamos, con estos skills, con estas necesidades profesionales o con estas demandas profesionales, son las personas que tenemos que buscar. Una vez hecho el trabajo de campo, de definir el perfil, nos centramos en la selección, en ese perfil, y al final lo que parece de verdad que es prácticamente imposible de conseguir era una fábrica de churros. El primer año fue un año muy duro, el segundo año era una fábrica de churros. O sea, teníamos un time to fill, no to hire, o sea, incorporación de personas que no vivían en España inferior a 20 días laborables. Con lo cual, como os decía, pues fue un programa con mucho éxito dentro de American Express y que se basó absolutamente en la parte analítica, es decir, tenemos que buscar esto y medimos lo que tenemos que buscar, con lo cual yo ahí creo que trabajar con cabeza, hablando mal y pronto, ahorra mucho tiempo, ahorra muchos esfuerzos y creo que es algo bastante sencillo de hacer. En aquel momento pues teníamos un Excel y en 2012 de verdad, por lo menos en mi entorno, obviamente en otros entornos no desarrollados seguramente sí existía, pero en mi entorno nadie hablaba de Small Data ni de Big Data en aquellos años, ¿no? Con lo cual muchas veces cuando asisto a una conferencia, cuando recibo formación en este tipo de materias, recuerdo ese proyecto y digo, si era lo mismo, era un estudio estadístico que se lleva haciendo desde hace más de 200 años y que funciona, que al final es dejar claro lo que tienes que hacer y sustentarlo con unas cifras analíticas pues, que avalen ese perfil que estabas buscando. Si queréis, cuento otra pregunta. Hay un par de preguntas aquí sobre tecnología y recursos humanos que de alguna manera se han abordado, otras sobre temas de nuevas incorporaciones. Esta pregunta que la hace Francisco como tenemos a dos personas con buena formación en Derecho, va a ser interesante. Habla de cómo pensáis que se concilia el teletrabajo con el derecho a la conciliación y el derecho a la desconexión digital. Si es pregunta de examen, la podemos dejar, ¿eh? No, mira, yo le voy a contestar sobre todo porque creo, yo por ejemplo soy un malísimo ejemplo. O sea, a mí es verdad que el teletrabajo, por ejemplo, en unas circunstancias normales lo gestionas mejor que lo que gestionamos ahora. Yo, en línea con lo que ha dicho Rogelio, esto no es teletrabajo, esto es supervivencia, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos en un momento en el que parece que tenemos disponibilidad 24/7, ¿no? Pero es verdad que el teletrabajo es un ejercicio donde es muy importante el rol del manager y la desconexión del manager. Yo os voy a poner un ejemplo. Yo empecé a trabajar en el año 2009 en un ejercicio de teletrabajo con la responsable que yo tenía en ese momento, mi directora, que era Emma Giner, y sobre todo existía un ejercicio de confianza por su parte hacia mí. Y era ella la primera que me obligaba a desconectarme. Y yo creo que eso también es un elemento fundamental. Es decir, lo que no puedes estar es abordando a tus equipos a las 9 de la noche, no puedes estar abordando a tus equipos sábados y domingos. Existe un principio de responsabilidad. Y si en un momento determinado tienes que abordarles, que sea siempre desde el disculpa, lo siento, necesito llamarte, esto es un tema urgente. No puede ser que teletrabajo signifique 24/7. Esto, por ejemplo, para quien ha trabajado en entornos más internacionales, yo recuerdo que he gestionado Francia durante muchísimos años, en Francia lo tienen transparente, es decir, a partir de las 6 de la tarde a mí no me mandes un email, o sea, porque estás interrumpiendo mi vida privada. Entonces, no creo que haya que llegar a un momento de desconexión digital como pretendían hacer en la ley francesa, que era desconectarlo o bien sancionar a las empresas que lo hicieran, ¿no? Pero yo creo que hay un elemento que es fundamental y es la propia responsabilidad de uno. Es decir, si yo sé que mi trabajo está cumplido a día de hoy con los objetivos, y volvemos otra vez a un tema de objetivos que yo me había definido para el día de hoy, a las 6 de la tarde, a las 6:30, a las 7, a la hora que yo defina, eso tiene que quedar, tengo que cerrar porque si no al final hay una parcela de tu vida, que es tu parte profesional, que nunca terminas de cerrar y que al final algo termina por romperse. Yo estos días de atrás, mi hijo, el mayor, yo tengo 3 niños, el mayor tiene 6 años y estos días de atrás, pues con todo el rollo que nos ha acontecido, decía, mamá, tú estarás aquí, pero en realidad no estás. Y es que es verdad, porque al final de todo el proceso del día que ellos tienen ahora mismo en casa, con la complejidad de estar todo el día en casa fuera de su rutina habitual, es su padre el que estaba con ellos, porque yo no podía estar. Entonces, eso hay que romperlo. Entonces, o tienes un manager que confía en ti, que te ha definido los objetivos muy claros y que él es el primero que es ejemplar, como el ejemplo que comentabais antes, ¿no? De la Fiat con la lectura del periódico, tiene que partir, o sea, esto sí que va en cascada. Es el manager. Yo, por ejemplo, ahora mismo, el CEO de mi compañía, que es a quien yo reporto, si me llama fuera de horario, lo primero que tiene es un discúlpame que te moleste hasta ahora. O sea, es lo primero que tiene y si me está llamando verdaderamente es por un tema que no puede esperar al día siguiente.
Y esto es algo que se tiene que retroalimentar. Yo, por ejemplo, con mi equipo, a veces me llaman a última hora. Oye, que tengo una duda, una consulta. ¿Puedes esperar hasta mañana? Puedes esperar hasta mañana. Perfecto, pues mañana lo hablamos. Ya, pero ya que estamos hablando, dame la respuesta. Digo, no, no te la voy a dar. Lo hablamos mañana. Y esto entonces es un poco un ejercicio entre los dos. Yo no soy el mejor ejemplo, ¿eh? O sea, yo para la pregunta de Francisco, a mí me cuesta esa parte de desconectar también porque me encanta lo que hago. Entonces, al final también es encontrar el trabajo de tu vida y no trabajarás ni un día más, ¿no? Que decía Confucio, pues un poco esto. Pero es verdad que se puede hacer y es un tema nuevamente de objetivos, de cultura y sobre todo y por encima de todo, de respeto. Fundamental. Yo, por complementar a Patricia, que no puedo estar más de acuerdo en todo. Empezando por mal ejemplo. Es algo que sufrí y sufrí pues de una forma sin darme cuenta y al final pues es tu familia quien te lo recuerda. En el proyecto pues decía 2012 con San Edison, además por motu propio, ¿eh? O sea, es un tema que al final empiezas a estar disponible y tu disponibilidad acabas teniendo que trabajar un poco pues contracorriente, ¿no? O vivir contracorriente, ¿no? Llega un punto de que tú eres el primero que estás accesible pues las 24 horas del día, ¿no? Y eso es un error, ¿no? Tenemos que saber cortar. Es más, como mal ejemplo, fijaros, yo prefiero trabajar en la oficina. Y me encanta, mi casa y me encanta mi familia, no me malentendáis, soy una persona muy familiar. Pero prefiero trabajar en la oficina porque corto, o sea, hay como una barrera física que yo a día de hoy pues en mi salón pues no la tengo. Hace poco, la semana pasada, y es cierto lo que os voy a contar, ¿no? Pues el primer momento donde vi a mis hijos fue a las 2 menos cuarto de la mañana, ¿no? Del mediodía, ¿no? Y lo pensé, dije, coime, si estuviera trabajando por turnos, pasaría más tiempo con ellos, ¿no? Con lo cual yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar todos y desde un punto de vista, pues como managers, pues obviamente respetando a nuestros empleados, que yo sí os digo que personalmente procuro hacerlo, procuro no molestarles, pero nosotros mismos también, poniendo un límite en cuanto a nuestra flexibilidad y en cuanto a nuestra disponibilidad, porque al final un buen profesional es una persona equilibrada, ¿no? Y si te desequilibras porque te estás trabajando todo el día, al final no acabas siendo ni un buen profesional ni un buen ejemplo. Muy bien. Y yo si queréis, le podemos dejar 2 minutos a Carlos porque estamos en tiempo. Estáis recibiendo un montón de felicitaciones pues por vuestras aportaciones y por las ideas que hay por parte de las personas que nos están viendo. Y si quieres, por dejar a Carlos un par de minutos y finalizamos ya el webinario para ajustarnos también esta mesa redonda a los horarios, no tan como estamos diciendo, que demos ejemplo también. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha planteado por complementar. En el tema de la flexibilidad y el derecho a la desconexión y estas cosas, mi experiencia, también a veces yo aquí he sido un poquito crítico, como comentaba antes Patricia, con los trabajadores que tienen que ganarse también el espacio, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando una empresa es amable, como yo he intentado que sean todas las empresas en las que he liderado la función de recursos humanos, a la hora de que, oye, necesitas llevarte el niño al médico a las 5 de la tarde, pues oye, ni me lo justifiques, tú te vas y punto pelota y tal. Y luego resulta que un día tú dices, oye, hay que quedarse media horita más y te ponen cara de mala leche, pues entonces, claro, dices, oye, vamos a ver, la flexibilidad es por los dos lados, ¿no? Es decir, no, yo me quedo siempre que se necesita, digo, ya, pero como yo tengo ahora lo bueno del analytics, ¿no? Es decir, tengo 2 datos, pues según tú no se ha necesitado en 300 días durante el último año y medio, a favor de la empresa nunca se ha necesitado y tú te has cogido 25 veces la flexibilidad, ¿no? Entonces, estos son datos, y curiosamente, para sorpresa de muchos, no correla para nada con niveles jerárquicos. No correla para nada. Hay gente inmadura en todos los niveles de la organización. Y hay gente inmadura en todos los departamentos. Es verdad que en departamentos como Recursos Humanos, Finanzas o Secretaría General pues suele haber más compromiso, entre comillas, que pueden ser simplemente horas culo, pero que la gente suele trabajar más allá incluso de lo que el convenio marca, y hay otros departamentos que suelen ser más aversos a prolongar un poquito su día a día.
pero no hay una correlación directa, ¿no? Entonces yo creo que si queremos ir a una cultura de confianza que decíamos antes, pues, como decía Patricia, tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte y no ir a la pillería que decía Rogelio antes, en cuanto mi jefe no está, pues me monto una fiesta y no sé qué, ¿no? Pues eso no es la manera, hay que ser maduros todos, ¿no? Y luego una, para cerrar, que quizá elevando un poco el tiro y por el momento en el que estamos, yo es una cosa que me obsesiona, cuando hay una clase en Deusto siempre lo saco, y lo sacaba antes de que pasara el COVID, pero yo creo que ahora tiene mucho más sentido, ¿no? Y ahora, ayer lo hablaba con mi hijo mediano, ¿no? El que está para hacer la ELO en julio, que se le han retrasado el digo, a ver, le decía a mi hijo, ¿tú qué mundo tienes por delante? ¿Con quién competimos, no? Yo me miraba como diciendo, papá se ha tomado algo muy malo en este confinamiento, porque es una pregunta muy rara. Pero lo que quiero que entiendan mis hijos es que vivimos en un mundo donde hay 3 polos con un cuarto siempre intentando meterse en la ecuación, que es Rusia, pero son básicamente China, Estados Unidos y Europa. Y me ha venido a la cabeza por lo de Francia. Yo trabajé también 2 años para France Telecom, he trabajado en cultura francesa por lo tanto, y en Francia, acordaros que nos vendieron el paradigma de las 35 horas, ¿no? Es decir, yo creo que no es hacia donde va el mundo. No es que yo quiera que vaya o no vaya, es decir, debería de ir, realmente, porque la tecnología seguramente debería liberarnos para que trabajásemos menos horas y fuéramos más productivos, pero como esto se está mostrando que no acaba de funcionar y que el beneficio de esa tecnología no se lo lleva todo el mundo, sino que se acumula en unas pocas manos, pues no tengo claro que para competir vayamos a trabajar 35 horas, no lo sé. Me da igual, que deben ser 35, espero que no sea 80, porque sería volver al siglo XIX. Lo que digo es que estemos mentalmente abiertos, empresas y trabajadores, para competir con las mismas herramientas de nuestros competidores, para la redundancia, ¿no? Es decir, no planteemos dinámicas de gestión que nos dejen fuera de la ecuación para que otros se coman la tostada y nos quedemos sin empleos en España, ¿eh? Es decir, esto sí que no tendría sentido. En Estados Unidos, la jornada laboral, el cómputo anual de jornada, la última vez que yo lo miré eran 2000 y pico horas. Y es Estados Unidos. Es decir, compites con esos. No compites con gente que trabaja 1500 horas. No, bueno, pero en Suecia, digo, oye, pero es que Suecia tiene los habitantes que tiene y tiene siglos de ventaja tecnológica, de inversión en I+D y de otra serie de cosas. Entonces, lo que digo ahora es que va a haber debates muy profundos que los abordemos desde la madurez y desde el sentido común, y no nos metamos en dinámicas, pero también aquí a la parte sindical, de reivindicar cosas que lleven a destruir la compañía. Decir, bueno, que están muy bien, que se vendan bien, y hacia nuestros hijos lo mismo, ¿no? Es decir, yo reivindico la cultura del esfuerzo que estamos perdiendo como sociedad y que es fundamental para sacarnos de esta. Y perdona que me haya puesto un poco trascendente en el cierre, pero para mí es importante. Bueno, pues muchísimas gracias y como estaba comentando, ¿no? Yo, vamos, aparte de que hay que decir que es realmente un placer poder compartir conversación con todos vosotros, creo que lo justo es que, bueno, pues demos por acabado lo que es, pues, como hemos comentado en otras ocasiones, este webinario. Lo que haremos será editarlo y en muy breve lo tendréis a vuestra disposición en la página para poderlo consultar, y por supuesto a todos los asistentes os mandaremos el enlace para que lo podáis consultar. Y por supuesto tanto a Patricia como a Carlos como a Rogelio darle muchísimas gracias y bueno, felicitarle por todas las aportaciones y sobre todo el espíritu constructivo, que yo creo que es clave. Para salir de esto tenemos que ir todos unidos y con un espíritu constructivo, de apoyar, de aportar y de crecer juntos. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y hasta pronto.